Usamos sustancias químicas para modificar nuestro cerebro desde que se supo cómo fermentar la uva. Samuel Barondes. 1 de cada 100 personas sufre una depresión grave en su vida. 1 de cada 10 padece un desorden de ansiedad. Y 1 de cada 100 tiene síntomas esquizofrénicos. La carrera para encontrar fármacos es un camino lleno de obstáculos y casualidades. Eduardo Punset debate con el psiquiatra Samuel Barondes de la Universidad de California sobre la azarosa historia de los fármacos psiquiátricos y sus efectos colaterales, fuente de polémicas críticas. Al comienzo de la década de los años 60, tuvimos la suerte de descubrir que algunas píldoras podían suprimir las alucinaciones cuando uno las tenía y otro tipo de enfermedades mentales. Y bueno, ya se creó un gran alborozo y el hecho es que desde entonces más de 100 millones de personas viven con pastillas, con fármacos mentales. ¿Y estaba justificado todo aquel entusiasmo? Sí, lo estaba. sí, en el sentido de que es muy prometedor. Y en muchos casos, los fármacos que han llegado en los últimos 50 años realmente han ayudado muchísimo a la gente. Pero desgraciadamente todos tienen sus limitaciones. Porque básicamente hacen más cosas de las que se esperan, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, uno tiene que entender que el objetivo es el cerebro. Y el cerebro es sumamente complicado. Y la idea de que una pastilla puede entrar en el organismo e ir exactamente a los sitios correctos y hacer exactamente las cosas adecuadas y dejar en paz a todo lo demás es muy ingenua. Los efectos colaterales, los otros efectos en diferentes partes del cerebro o en diferentes partes del cuerpo, porque la pastilla va a todas partes, pueden ser no deseados. Y otra cosa que hay que tener clara es que no todas las personas son iguales. Entonces, cuando yo me tomo la misma pastilla y te la doy a ti, es posible que no tenga exactamente los mismos efectos. Y lo olvidamos eso. Efectivamente. Con la aspirina, por ejemplo. La aspirina es un ejemplo magnífico del hecho de que los fármacos afectan a las personas de maneras distintas. Algunas personas son muy sensibles a sus efectos en el estómago, por ejemplo, y pueden acabar teniendo úlceras. El título de uno de tus libros es Mejor que Prozac. Sí. Hablemos del Prozac, por ejemplo. Sí. Que ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Sí, es un fármaco sumamente exitoso. Con el Prozac ocurre exactamente lo mismo. Excepto que en el Prozac el problema adicional es que actúa en el cerebro, que es la parte más compleja del cuerpo. Entonces, respecto a qué efectos no deseados tiene, bueno, el efecto no deseado más habitual del que la gente realmente se queja es la disfunción sexual. Muchas personas son incapaces de tener un orgasmo cuando están tomando Prozac. Cuando están habituados al Prozac. Pero otro efecto es que hace que algunas personas se vuelvan demasiado indiferentes. Quiero decir que lo que hace es que reduce sus temores, pero su impulso, su motivación, su deseo de hacer cosas disminuye como consecuencia de tomar este fármaco. Y también puede afectar a la claridad de sus pensamientos. Algunas personas no pueden pensar y concentrarse con tanta claridad. Ahora bien, todo esto es variable. Conozco personalmente a personas que toman Prozac y creo que es lo mejor que les ha pasado. Pero cuando uno lee tus libros y ve las estadísticas y la administración de los fármacos, Sí. a lo largo de la historia reciente, a veces uno se queda aterrado ante los efectos negativos de medicamentos que realmente no han sido probados. Sí. Ha habido muchísimos fármacos que tras años de utilización tuvisteis que decidir retirarlos del mercado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, hay algunos ejemplos muy buenos. Y un ejemplo tiene que ver exactamente con la aspirina, de la que estábamos hablando antes. Ahora sabemos que la aspirina tiene efectos en 2 enzimas distintas del cuerpo, llamadas COX-1 y COX-2. Bien, hace unos años se descubrió que los efectos deseables de la aspirina sobre las inflamaciones
son debidos a su efecto sobre el COX-2. De manera que las empresas farmacéuticas decidieron, vamos a fabricar una aspirina que actúe sobre el COX-2 y no actúe sobre el COX-1. La empresa Merck fabricó un maravilloso fármaco llamado Viax, que actúa únicamente en el COX-2 y no en el COX-1. Y lo vendían y era estupendo. Y estaban ganando miles de millones con él. Pero resultó que era tan eficaz, actuando únicamente en el COX-2 y no en el COX-1, que en realidad eso resultó ser malo. Porque resulta que si realmente lo dejas actuar de una forma selectiva, eso puede aumentar tus probabilidades de tener coágulos. Y entonces la gente, al tomar eso, empezó a tener infartos. Fue un resultado completamente inesperado. Y en consecuencia tuvieron que retirar el medicamento del mercado. Ha habido litigios y muchos de los miles de millones que ganaron al fabricar ese fármaco los perdieron resolviendo esos litigios a causa de su efecto indeseable. Sí, pero ahora hay un reglamento más estricto sobre todas estas cuestiones. Sí, pero lo interesante acerca de este problema es que incluso el reglamento estricto no pudo impedir que eso ocurriera. Fue necesario que millones de personas tomaran el medicamento durante mucho tiempo, porque ese efecto tardó años en aparecer. Y sencillamente no es práctico probar los medicamentos en millones de personas durante años antes de introducirlos. Ya cuesta más de $1.000 millones introducir un fármaco nuevo. Si hubiera que hacerlo pasar por ese tipo de prueba, costaría decenas de miles de millones de dólares. Simplemente no es práctico. En todos los sistemas organizados complejos a veces se producen problemas. También en el cuerpo humano. Órganos que se colapsan, zonas irritadas, bloqueos en determinadas arterias. Y los fármacos son las herramientas que tenemos para intentar que todo vuelva a funcionar. Actúan como mensajeros que corren por toda la ciudad para entregar soluciones. Aliviar un resfriado, calmar ardores de estómago, detener una infección. Sin embargo, no son tan precisos como solemos pensar. Cuando tomamos una pastilla, el principio activo se reparte por todo el organismo. Pensemos en la aspirina, que es quizás uno de los medicamentos más populares. Se emplea como antiinflamatorio y analgésico para aliviar el dolor y reducir la fiebre. A su vez, tiene efectos positivos sobre el corazón, puesto que ayuda a evitar la coagulación sanguínea, pero puede dañar el sistema digestivo. Los efectos secundarios de los medicamentos suelen ser poco importantes. Y de hecho, los propios órganos no afectados, cuando reciben un fármaco que no necesitan, se encargan de deshacerse de él. Pero el hecho de que los medicamentos se esparzan por todo el cuerpo también puede dar lugar a resultados inesperados, y es así como se han descubierto a menudo los mejores usos de muchos fármacos. Por ejemplo, las anfetaminas. Un químico en los años 20 dio con ella cuando intentaba encontrar una sustancia que actuara en los pulmones de los asmáticos y les aliviara las crisis. La que obtuvo descongestionaba la nariz y, además, hacía que los pacientes estuvieran más despiertos y atentos, y que se sintieran mejor, por lo que empezó a dársela a personas con trastornos de sueño y a depresivos, y funcionó. Más adelante también se probó en niños con trastornos psíquicos y se descubrió que las anfetaminas les volvía más atentos y tranquilos. Más curiosa y divertida es la historia del Viagra. Un grupo de investigadores realizaron un experimento con personas con el objetivo de probar un medicamento para tratar las enfermedades del corazón. Sin embargo, no les funcionó como ellos creían. Al acabar el ensayo, los participantes no querían devolver las pastillas. Y es que les habían encontrado otras utilidades. Una de tus pacientes, ¿Sí? Clara, creo que es su nombre, tuvo la tentación de dejar de lado todos los medicamentos. Sí. Lo que quería era probar la terapia cognitiva.
Clara probó la terapia cognitiva antes de probar el Prozac. Mucho antes. En su caso particular... Así es. Sí, pero en realidad la terapia cognitiva es una herramienta sumamente útil para la depresión. Y de hecho, algunos estudios muestran que puede ser tan eficaz como el Prozac. Y en algunas personas, más eficaz que el Prozac. A algunos médicos les gusta usar ambas cosas. Y a veces la combinación puede ser incluso más eficaz que una cosa o la otra. Pero como ocurre con todos los tratamientos, las diferentes personas responden de maneras distintas. Ella encontraba que era un poco tonto. Quiero decir, ella, Clara, como recordarás, es filósofa. De manera que no es una paciente corriente. Y cuando las personas hacían la terapia cognitiva y le decían, mira, Clara, no estás pensando correctamente acerca de la forma en que... Tú sabes, en realidad tu madre... Ella decía, ay, no me vengas con esas tonterías. Entonces lo interesante es que en realidad ella no era, con toda su sofisticación, la persona ideal para la terapia cognitiva, aunque muchos filósofos lo son. De modo que los tratamientos en psiquiatría, como en toda la medicina, tienen que estar hechos a la medida de una persona a la vez. Fue realmente muy interesante seguir el itinerario de Clara. Ella probó algo llamado amitriptilina, ¿no? Sí. ¿Por qué lo probó? Yo se lo di. Le di amitriptilina antes de darle Prozac. Esto tiene una historia. La amitriptilina fue uno de los primeros antidepresivos. Antidepresivos. Sí. El primero de los primeros antidepresivos. En realidad fue descubierto como un antihistamínico. Todos los antidepresivos de los que desciende el Prozac fueron descubiertos como antihistamínicos. En los años 40 había un gran interés en fabricar antihistamínicos para las alergias y para los resfriados. Y una de las cosas que tienen los antihistamínicos es que además te dan un poco de sueño. Algunas personas los toman por la noche para que las ayude a quedarse dormidas. Entonces lo que ocurrió fue que... Y es una larga historia. Los psiquiatras acabaron intentando usar estos fármacos por sus efectos psicológicos, no por sus efectos antihistamínicos. Y se descubrió que entre esos antihistamínicos había algunos que en realidad eran muy buenos antidepresivos. Y uno de ellos fue la amitriptilina. La amitriptilina. Entonces, la primera vez que vi a Clara, ella estaba teniendo problemas para dormir. En esa época no se consideraba apropiado dar Prozac a las personas en su estado, porque ella no estaba terriblemente deprimida, solo estaba ligeramente deprimida. Entonces le di amitriptilina para ayudarla a dormir y resultó ser muy bueno para ella, porque también tenía ese efecto antidepresivo. Hay muchos tipos de obsesiones, los que son ordenados, los que van por la calle tienen que decir, tengo que pisar las baldosas rojas o el número de baldosas pares, una sí, una no, ¿no? Luego los que tienen miedo a las enfermedades, los que tienen miedo a la suciedad. Te agarras a la barra del autobús, ¿no? Y tú tienes miedo de que alguien se te haya podido agarrar antes, alguien que tuviera suciedad en sus manos. Y luego pues tú tienes miedo, por ejemplo, vas a una cafetería y eres incapaz con las manos, después de haberte bajado del autobús, de comerte una bolsa de patatas con las manos o una tostada o cualquier cosa que tengas que tocar con las manos, porque te da miedo a que al comerte esa cosa tú te puedas infectar de algo. En el fondo es una idea irracional. Entonces pues hace la compulsión, que es lo que tratas de evitar ese comportamiento, y neutraliza la ansiedad que te provoca la obsesión. Te vuelves muy ingenioso, pero digamos que es un arma de doble filo, porque cuando va pasando el tiempo la obsesión se va haciendo mayor y cada vez tienes que hacer más rituales para poder neutralizar la ansiedad. Yo tengo diagnosticado trastorno obsesivo compulsivo. Al principio tú piensas que no es una cosa normal, pero bueno, está ahí y está quieta. Pero es que las obsesiones te van invadiendo el día a día y te van minando por dentro. Te dejan un estado anímico depresivo total y los síntomas se suelen ocultar a amigos, se suelen ocultar a la familia por vergüenza, porque como son irracionales, claro, se lo cuentas a alguien y a lo mejor no se lo cree, ¿no? Las estadísticas dicen que un paciente tarda de media unos 8 años en acudir a un especialista. Yo particularmente siempre he tenido miedo a la suciedad, a las enfermedades. No sé si ha sido casualidad, pero yo me he querido dedicar a esto y sí se pasa mal al principio, ¿no? Porque de hecho en un hospital lo que suele haber son personas enfermas y estás en contacto con sangre, en contacto con jeringuillas, en contacto con material potencialmente infectado, y a la vez es un sufrimiento, pero también a la vez puede ser una terapia, ¿no? Porque tú te expones al miedo y te expones gradualmente.
Yo he llegado a ir al médico, por ejemplo, y hacerme una analítica de rutina. He visto abrir delante mía la jeringa y la aguja y yo he llegado a pensar que esa aguja podía haber sido usada con un paciente anterior, porque a la enfermera se le hubiera olvidado, por ejemplo, tirarla a la basura. Te pones nervioso, se te quita la gana de comer, te pones irascible porque tienes mal humor, te deprimes, te pones triste. Es como una maraña, ¿no? Estás atrapado con la obsesión y no sales de ahí y por eso, en ese caso, justo cuando llevas ya mucho tiempo, yo en ese caso fue cuando decidí acudir al médico. Cada día descubríamos medicamentos que eran buenos, que se creía que eran buenos para curar la esquizofrenia, por ejemplo. Un fármaco que se creía que podía curar la esquizofrenia, de hecho, era responsable de una infección. Podía cambiar algo en la sangre. Sí, clozapina, que de hecho es un fármaco estupendo. También tiene un efecto en ciertos glóbulos blancos, de modo que en ciertas personas puede suprimir a los glóbulos blancos y disminuir la respuesta inmunitaria. Y por lo tanto pueden tener infecciones, de manera que si quieres tomar clozapina tienes que controlar reiteradamente cada 1 o 2 semanas esos glóbulos blancos para asegurarte de que no están siendo dañados. Hay un efecto famoso, el efecto placebo. Sí. Y es tan potente. Mi padre era médico rural. ¿En serio? Sí, y recuerdo, tengo en mi memoria algunas imágenes de hospitales en los que las enfermeras eran muy conscientes del efecto placebo, porque veían simplemente que ponían agua en la vena y el paciente se sentía mejor y sin angustias, y los médicos eran mucho más escépticos sobre el efecto placebo. Qué interesante, sí, sí. Las enfermeras lo sabían mejor. Pero, ¿cómo ha interferido el efecto placebo en tu profesión? Quiero decir, ¿lo has visto? Bueno, estamos muy agradecidos. Los médicos están todos agradecidos por el efecto placebo, porque aumenta las probabilidades de que los pacientes mejoren. Tiene un maravilloso efecto favorable. 30%. Sí, un 30%. Bueno, la depresión es así, pero por supuesto hace que resulte difícil estudiar los efectos de la medicación, porque tienes que compensar eso. Tienes menos facilidad para evaluar el verdadero efecto terapéutico porque tienes que restarle el efecto placebo. Yo acudí hace 5 años así a un psicólogo. En principio tú le cuentas lo que te pasa y en las primeras sesiones, bueno, pues más o menos te van haciendo unos test sobre el nivel de ansiedad que tienes, el nivel de obsesiones, te preguntan y después se llega a un diagnóstico. Y luego llegado ese momento, depende del grado del trastorno obsesivo que tengas, se decide empezar una psicoterapia y normalmente tiene que ir acompañado de una medicación. Te suelen mandar ansiolíticos para bajar un poco la ansiedad y normalmente antidepresivos, porque el trastorno obsesivo compulsivo está relacionado con niveles anómalos de la serotonina en el cerebro, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor y los antidepresivos son inhibidores de la recaptación de la serotonina, y el tratamiento conjunto de fármacos junto con la psicoterapia, pues la verdad es que a la mayoría de los enfermos les alivia mucho y les hace salir adelante. Los antidepresivos tardan en hacer efecto en torno a 3-4 semanas. Entonces, desde que empiezas a tomar la medicación hasta que no pase aproximadamente 3 semanas, un mes, depende de la persona, no empiezas a notar los efectos positivos. Esas semanas son complicadas. Tienes problemas del estómago, tienes náuseas, sensación de asco por la comida, te sientes mareado, incluso a veces hay una ansiedad de rebote que se llama. Es decir, que las 2 primeras semanas o 3 primeras semanas lo pasas peor todavía, se agudiza más el problema. Luego ya cuando empieza a hacer efecto la medicación, te sientes bastante mejor. Se cree que el tratamiento obsesivo compulsivo es crónico y la medicación en muchos casos se debe mantener de por vida. Yo he sufrido consecuencias adversas al tomar algunos fármacos, por ejemplo la fluoxetina cuando empecé a tomarla, a mí no me fue bien. Los que vamos quedando atrás vamos sentando experiencia para los que vienen después. Y en base a eso se puede seguir avanzando. Tenía una irritación constante, la verdad. Todo el día estaba de mal humor, me sentía mal por todo, me quejaba,
Y entonces se lo comenté y me dijo que bueno, que íbamos a intentar cambiar de fármaco. Yo creo que nunca se supera. Y si es verdad que con la medicación lo tienes bastante controlado, tienes que ser como un guerrero, ¿no? Es como un guerrero que está permanentemente vigilante alrededor para que cualquier enemigo que se acerque, que pueden ser las obsesiones, decirle con un escudo, te quedas aquí quieta y tú en mi cabeza no entras. Y entonces cuando aprendes, lo fundamental es aprender el mecanismo para tú saber cuando tengas una idea, reconocerla y tú quedarte tranquilo. Decir, bueno, tú te has instalado en mi cabeza, vas a estar dando por saco ahí un tiempo, pero que sepas que no vas a ser capaz de vencerme. Sam, from what you say and think, Sam, de lo que dices y piensas, ¿podría extraer una conclusión? Los medicamentos se utilizaban para personas con enfermedades y minusvalías, ¿no? Sí. Hasta, no sé, los años 50 o 60. Nadie recetaba fármacos mentales a personas con una depresión leve o porque necesitaban más energía. No. En casos como estos acudían a una terapia cognitiva o al psicólogo. El gran invento, quiero decir, el gran descubrimiento, fue realmente recetar también medicamentos como el Valium o el Librium, Sí. a personas que solamente tenían un trastorno mental leve, que no tenían daños serios. Sí. Ese es el gran cambio, ¿no? Sí lo es y no lo es. Verás, recuerda que hay drogas que la gente lleva mucho tiempo utilizando para este propósito. Una de ellas es el alcohol. Ya sabes, si estás un poco tenso, si vas a una fiesta y tienes un poco de fobia social respecto a conocer a personas extrañas, cuando entras, te dan una copa de champán, el cual contiene una droga psicológica muy poderosa llamada alcohol. El alcohol, ya. Correcto. Y tú sabes que el alcohol actúa exactamente como el Valium. El alcohol y el Valium actúan en el mismo receptor del cerebro, llamado receptor GABA. Entonces, de hecho, esta idea de que una persona normal tome algo para regular su estado mental existe desde hace mucho, pero que mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las anfetaminas? Es increíble lo mucho que se usan las anfetaminas. Las usan para el trastorno de déficit de atención. Muchísimo los jóvenes. Sí. Las anfetaminas tienen un verdadero potencial para el daño, porque si realmente te empiezan a gustar y empiezas a tomar dosis muy grandes, realmente pueden causarte enormes problemas. Pero lo interesante es que, una vez más, si las das en preparaciones que las liberan lentamente y no llegan a niveles muy altos, puedes provocar cambios mentales favorables en algunas personas, y pueden tomarlas día a día, durante años, con algún beneficio. Por tanto, pero en cierto modo, tú sientes que hay un peligro, que dentro de 10 o 20 años podría aparecer alguien y decir, las anfetaminas tienen estos efectos negativos. Sí. En realidad siempre existe ese peligro, y el Prozac también tiene ese peligro. Pero ahora llevamos mucho tiempo utilizándolo. El Prozac lleva más de 20 años en el mercado en Estados Unidos. Y hay personas que llevan 20 años tomándolo. En pequeñas dosis, pero continuamente. Y todavía no hemos encontrado que haya ocurrido nada horrible. Eso no quiere decir que dentro de 30 o 40 años no... Bueno, es como fumar. Fumar no provoca cáncer hasta... Tiene un efecto acumulativo muy malo que puede tomar 30 o 40 años. Así que siempre nos preocupamos. Yo me preocupo. Me preocupa que tomar estos fármacos durante periodos de tiempo muy prolongados pueda tener algún efecto adverso que desconocemos. Pero hasta ahora, sorprendentemente, la gente puede tomar Prozac durante periodos muy largos, o anfetaminas o Valium durante periodos largos. Parece que no hay problemas. Mi última pregunta tiene que ver
con... bueno, ¿qué tienen que ver los animales con las enfermedades mentales? Lo que hemos visto es que al principio tus colegas utilizaban animales muy caros para experimentar, ya lo sabes, los primates. Sí. Y ahora animales menos caros. Pero aún y así... Bueno, me estoy refiriendo a las ratas. ¿Qué tiene que ver una rata o un ratón con mi depresión mental? La mayoría de las enfermedades mentales tiene un enorme componente en las partes inferiores del cerebro, los sistemas emocionales. Es verdad. Y los sistemas emocionales son muy similares en las personas y en los ratones. Cierto. Extremadamente similares. Hemos evolucionado. Ahora bien, encima de esos sistemas emocionales, nosotros hemos puesto una capa de nuestros sistemas corticales, los cuales permiten el lenguaje y más volición, más razonamiento y un mayor sentido práctico. Y algunas de esas funciones se alteran con las enfermedades mentales, pero el motivo por el cual se alteran es porque el sistema emocional está funcionando inadecuadamente y guía incorrectamente o hiperactiva o activa demasiado poco a los centros cognitivos superiores. La clave, entonces, de muchas enfermedades mentales reside en sistemas que están más abajo, que compartimos casi completamente con los ratones. Fascinante, ¿no? La historia de los medicamentos, y es fascinante porque es la historia de las enfermedades mentales. Y yo creo que una de las conclusiones de este programa ha sido justamente que nos podemos fiar de las ratas y de otros mamíferos que no son las ratas. Nos podemos fiar de ellos porque estamos hablando de un mal funcionamiento del sistema emocional. Y eso lo heredamos de otros mamíferos, ¿no? La segunda conclusión que yo sacaría de este programa es que realmente para que se produzcan grandes saltos adelante necesitamos saber muchísimo más de la naturaleza, del alcance y de los orígenes de las enfermedades mentales. En realidad, muchos de los medicamentos que estamos aplicando lo podemos hacer por lo que descubrimos en los años 50, pero estamos pendientes de profundizar muchísimo más en la naturaleza de las enfermedades mentales antes de que podamos dar otro salto adelante en los medicamentos necesarios para curarlas. Los tratamientos en psiquiatría, como en toda la medicina, tienen que estar hechos a la medida de cada persona. Samuel Barondes.